Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un saludo para todas las personas que nos estén viendo desde cualquier lugar que nos estén viendo. En este video vamos a hacer la implementación de un escenario base cliente-servidor utilizando el GNS3. Durante la práctica se aplicará el siguiente escenario, donde tenemos dos routers, dos switches y mediante eso también vamos a hacer la conexión de las máquinas virtuales, un Ubuntu escritorio y un Ubuntu server. Cabe recalcar que para este video tutorial ya tenemos que tener instaladas las debidas máquinas virtuales, como es el Ubuntu Server 24 y el Ubuntu Escritorio. Y también, antes de empezar con la explicación de todo el tutorial, tenemos que tener en cuenta que a pesar de tener instalada cada una de las máquinas virtuales, tenemos que tener configurada la REC como adaptador controlador genérico para trabajar de esta manera. Tenemos que tener configurado ambas en controlador genérico. Ahora sí, nos vamos al Word y vemos el escenario. Los requisitos que nos pide este tutorial es lo siguiente: cómo se agrega el iOS de los routers. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta, nos vamos al GNS3, aquí en Edit podemos tener preferencias, nos vamos al iOS de los routers. Como pueden ver, yo ya tengo instalado el router C7200 de Cisco. Así que lo que vamos a proceder a hacer es eliminar, agregar nuevo. Y como ven, aquí uno puede agregar una nueva imagen o si es que ya existe, la podemos agregar directamente. Cuando ponemos en nueva imagen, nosotros lo que tenemos que hacer es descargar la iOS de ese router. Entonces, si en caso no lo tienen, yo en la descripción voy a dejar un link para que puedan descargarlo. Como pueden ver, aquí tenemos el drive donde se puede descargar el iOS de este router C7200 para que se pueda manejar y trabajar. Como yo ya lo tengo aquí, pues lo que voy a proceder a hacer es agregarlo. Siguiente. Agregamos siguiente. Nos pide que por defecto la RAM la dejemos en 512 debido a que este programa maneja RAM también y lo que va a consumir. Así que colocamos siguiente. En este apartado nosotros tenemos varios slots. Cabe recalcar que los slots son debido a la necesidad de cada uno. En este caso yo solo voy a agregar uno, pero cabe recalcar, como vuelvo a mencionar, que depende de la necesidad de cada trabajo que se realice. Tenemos siguiente y finalizamos. Aplicamos y damos OK. Entonces, eso es todo por el primer requisito que nos pide. Ahora nos pide cómo se agregan las máquinas virtuales. Para este paso, nosotros tenemos que ir al GNS3, aquí mismo, en Edit, en Preferencias, nos vamos a Preferencias, y aquí tenemos un apartado que nos dice VirtualBox, aquí, listo. Por ejemplo, yo ya las tengo agregadas, y para este paso las voy a eliminar. Voy a eliminar las máquinas virtuales y voy a proceder a poner nuevo. Por defecto ya nos detecta qué máquinas virtuales tenemos en el VirtualBox. Como pueden ver, tengo el Ubuntu Server 24 y el Ubuntu Escritorio. Entonces, agregamos ambos. Cabe recalcar que aquí tenemos un apartado que dice Use as a Linked Base Virtual Machine Experimental. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En este caso no la vamos a activar porque el Uses as a Linked Base Virtual Machine es un laboratorio que utiliza pocas máquinas virtuales y no es necesario compartir discos virtuales entre varias instancias. En este caso no es necesario. Es decir, este experimental lo que nos permite es desde una máquina virtual madre ir haciendo copias de dicha máquina virtual. Cabe recalcar que también se usaría el mismo disco duro y compartirían
pero los datos, las configuraciones que se hagan en las distintas máquinas virtuales van a ser por separado. Pero como dice, es experimental, así que puede causar errores. Listo. Vamos a agregar cada una, el Ubuntu Server 24, y asimismo también vamos a agregar el Ubuntu Escritorio. Damos a aplicar, listo. Acaba de recalcar algo. Aquí en Network tenemos un apartado que dice adaptadores. Los adaptadores de REC lo que permiten es que las máquinas virtuales puedan conectarse a la REC dentro de GNS3. En esta práctica solo vamos a usar un solo adaptador por máquina virtual, debido a que cada equipo pertenece a una única REC local. Como pueden ver en el escenario, el Ubuntu Escritorio pertenece a una sola REC local, así como el Ubuntu Server a una sola REC local. Por ese motivo nosotros solo vamos a usar un solo adaptador. Listo. Aplicamos los cambios y aceptamos. Si nosotros nos vamos a este apartado, vamos a ver que ya tenemos el router C7200 y asimismo también tenemos las máquinas virtuales. Lo que nos va a permitir es deslizar y de esa manera poder trabajar. Entonces vamos a ir copiando lo que tiene el escenario. El escenario nos menciona, el escenario nos menciona que tenemos dos routers y dos switches. Listo. Nos vamos al GNS3 y agregamos los debidos routers. 1, 2. Listo. Asimismo también dice que tenemos dos switches. 1 y 2. Listo. Antes de comenzar con la conexión, quiero mencionar para qué son los switches y para qué son los routers. Los switches lo que permiten es la comunicación entre dispositivos que pertenecen a la misma LAN, es decir, a una misma red local. Por eso se dice que la función principal de los routers es interconectar equipos y enviar los datos al dispositivo correcto dentro de la LAN, es decir, dentro de la misma red local. En cambio, los routers lo que permiten es la comunicación entre redes distintas, entre redes diferentes. La función principal es que va a dirigir los paquetes de datos utilizando direcciones IP y determinar la ruta adecuada para llegar al destino. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al escenario, tenemos diferentes redes. Tenemos a la red 180.10, el XX lo vamos a asignar nosotros con un número en específico. Listo. También tenemos una red, dos redes y tres redes. Listo. Por ese motivo, los routers van a ser los encargados de que va a ser el encargado de la comunicación entre diferentes redes. Listo. Vamos a hacer la debida conexión con los cables. Un momento. Hacemos la conexión. Esperamos que cargue. Listo. Hacemos la siguiente conexión. Conectamos. Listo. Ahora bien. Ahora bien, cabe recalcar que lo más adecuado para los routers es hacer conexiones seriales, como muchos ya conocen, y para los que no, en este momento les puedo decir. En este momento vamos a trabajar con conexiones con interfaces fase Ethernet. A continuación vamos a agregar cada uno de las máquinas virtuales. Vamos a ver cómo está el escenario y vamos a ir agregando acorde como estén ubicadas. Tenemos a la izquierda tenemos el Ubuntu Escritorio. Así que arrastramos, colocamos el Ubuntu Escritorio y también colocamos el Ubuntu Server. De dicha manera también vamos a hacer la conexión mediante el cable. Conectamos y conectamos con el switch. Listo. Hacemos la debida conexión. Para ayudarnos, cabe recalcar que algunos en el GNS3 no le va a aparecer las interfaces. Fase Ethernet 1.0, fase Ethernet 0.0. Entonces, si les incomoda o se les complica para hacer la práctica, lo que pueden ir a hacer es dirigirse a View y en el apartado que dice Show Hide Interface Labels para mostrar o ocultar las interfaces. Así que ingresamos aquí, presionamos y por ejemplo miren, desaparece
o le podemos hacer que aparezca para que sea más dinámica el video tutorial o la práctica que cada uno esté haciendo. Listo. Nos vamos acá y dice, ya agregamos las máquinas virtuales. Ahora dice, vamos a hacer la configuración del enrutamiento estático. Listo. Para hacer el enrutamiento estático, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, vamos a encender los routers. Vamos a encender los routers para de esa manera trabajar. Disculpen, listo. Encendemos los routers. ¿Qué más nos pide? Nos pide el enrutamiento estático, cómo se asigna la IP estática a Ubuntu escritorio y cómo se agrega la IP estática al Ubuntu server. Listo. Para el enrutamiento estático, listo. En este caso vamos a dejar encendiendo las máquinas virtuales para de esa manera acortar tiempo y optimizar el trabajo. Listo. Miren, en este momento, por ejemplo, el Ubuntu Server ya se abrió y también se va a empezar a encender el Ubuntu Escritorio. Aquí está. Se empezaron a encender. Mientras que se encienden las máquinas virtuales, nosotros vamos a ir al router 1 principalmente. Empezamos con el router 1. Así que vamos a ingresar en cada una de las interfaces. En este paso son muy importantes. Muchos se suelen equivocar en estas partes. Cabe recalcar que esta parte es muy importante, donde vamos a ingresar cada una de las redes a sus debidas partes. Antes de empezar, para no equivocarnos, tenemos un apartado donde dice ingresar texto. Lo que vamos a ir haciendo es ingresar primero cada una de las redes para no equivocarnos y sea más dinámico hacer la práctica. Así que empezamos con la red de la izquierda. Tenemos la 180.10. Listo. 180. Vamos a agregar la 180.10.21. Este es un número que para las prácticas que no se pueden copiar, por ejemplo, se le asigna un número a cada estudiante o a cada chico que esté trabajando en esta práctica. Listo. Por ejemplo, aquí vamos a usar la 180.10.21.0 con /24. Listo. Asimismo vamos a agregar la siguiente, que va a ser la de arriba, que va a conectar los routers, que va a ser la 20.20. A ver, aquí. Listo, tenemos la 20.20.21.0/24. Listo. Agregamos la siguiente red, que es aquí está. La 190.20. 190. Tenemos la 190.20.21. Disculpe. .21.0/24. Listo. De esta manera nosotros tenemos más organizado lo que es nuestro escenario, donde se nos va a hacer más fácil trabajar. Listo. Empezamos por el router. Vamos a empezar con el enrutamiento estático. En esta parte es muy importante prestar atención. Aquí tenemos lo que vamos a hacer el enrutamiento estático. Primero vamos a ingresar a cada una de las interfaces, ya sea la interfaz fase Ethernet 00, la fase Ethernet 10, y se le va a ir asignando la red, principalmente el gateway. Así que, por ejemplo, estamos en el router 1, y lo que vamos a hacer es irnos a configuración, a configure, y entramos a la interfaz. En este momento tenemos que poner interface FA o fase Ethernet, o pueden presionar tag para que se autocomplete fase Ethernet en la fase Ethernet 00. En este caso vamos a ingresar a la red 180.10.21.0. Entonces vamos a poner 0/0. Ingresamos. Entonces en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar IP ADD. Hay algunos que utilizan las abreviaturas. Por ejemplo, se puede poner ADD o poner tag y poner address. Entonces lo que vamos a colocar es la IP, que va a ser 180
192.10.21.1. Listo. En este caso aquí tenemos la IP, va a ser el gateway de esta red. Entonces, a continuación tenemos que colocar la máscara. Entonces sería 255.255.255.0. Listo. Así que le damos enter y presiona, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que enviar el comando no shutdown para así activar el router con esa interfaz. Listo, no shutdown. De esta manera, para optimizar tiempo, ahorita en este momento vamos a ingresar a la otra interfaz que va a ser la de la red 20.20.21. Entonces solo hacemos un exit, estamos en el modo configuración y vamos a entrar a la misma interfaz. Para optimizar también y no estar repitiendo comandos, podemos utilizar las flechitas. Por ejemplo, voy a subir y voy a decir, quiero usar el comando interface fast ethernet 0, 0. Pero en este caso vamos a entrar a la interfaz 1.0. 1/0. Ingresamos. Ahora bien, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a utilizar el IP address, pero en este caso ya no es esa IP. Vamos a utilizar la siguiente IP que va a ser de la siguiente red. Va a ser la entrada acá. Entonces a esta red de acá. Ya hicimos la red de acá. Así que ahora vamos a ingresar la siguiente IP. 20.20.21.1. Cabe recalcar que aquí tenemos una conexión punto a punto. Así que como es serial, o sea, no tenemos una interfaz serial, pero en este caso así sería. Entonces tenemos la punto 1 que va a pertenecer a esta interfaz. Listo, enter. Y presionamos no shutdown. Listo. Para irnos guiando de que estamos haciendo las cosas bien, podemos salir del modo configuración en el modo normal y podemos poner show IP route. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ya hemos avanzado de aquí. Tenemos, por ejemplo, que tenemos directamente conectado a algunas redes, la 20.20.21.0 y también tenemos la 180.10.21.0. Esas son las redes directamente conectadas. Aquí nos podemos guiar de lo que se nos muestra aquí. C directamente conectada, la S que ya la vamos a ver a continuación, de que son las rutas estáticas. Listo. Entonces, terminando esta parte, ya tenemos agregada las redes de aquí. Y si se dan cuenta, los routers ya detectan las IP, las redes que están funcionando en este momento. Entonces vamos a ingresar al router número 2. Ingresamos al router número 2, disculpen, y empezamos. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ingresar a las interfaces y de esa manera vamos a ingresar las IPs. Listo. Porque de esa manera es donde vamos a tener el gateway. El gateway pues, nos va a servir para que salgan datos o que ingresen datos. Listo. Empezamos con el modo configuración. Entramos al modo configuración y ingresamos a la interface. Tab, fast ethernet y tab para completar. Entonces ahora bien, vamos a ingresar a la interfaz 00. Tenemos la interfaz 00. Ingresamos a la interfaz 00. Ahora bien, vamos a ingresar la IP add o IP address, que vamos a tener la 190.20.21.1, el gateway. Entonces, muchos se preguntarán, de todas las IPs que podemos poner de la 1 hasta la 255, ¿por qué poner la 1? La 1 sirve como referencia o es como un orden para que uno no se pueda perder y sepa identificar cuál es el gateway. Así que, como buena práctica, solemos colocar la punto 1. Listo, ahora sí, vamos a poner la máscara 255.255.0. Entonces ya tenemos. Asimismo, ingresamos y presionamos no shutdown. Listo. Listo. Colocamos no shutdown y así se enciende el puerto. Entonces ahora bien, aquí vamos a aprovechar y vamos a colocar, disculpen si no se ve, ahí. Vamos a colocar
Vamos a salir de esta interfaz. Y ahora bien, vamos a ingresar a la interfaz 1.0 para ingresar la otra parte del router, la otra IP. Entonces ingresamos a la interface fase Ethernet de la 1.0, 1/0. Entramos y ahora bien, vamos a agregar la IP add o IP address, y vamos a agregar la IP, la 20.20.21.2, porque aquí le pertenece la .1 y acá le pertenece la .2. Entonces ingresamos y así mismo agregamos la máscara 255.255.255.0. Ingresamos y así mismo no shutdown. Para revisar, nosotros vamos a poner el comando show IP route. Disculpen, route. Y así mismo nos salen dos redes directamente conectadas. ¿Por qué? Porque en el router tenemos una directamente conectada, que es esta red, y la otra que va a ser esta red. ¿Listo? Entonces, terminamos por esa parte. Ahora nos falta la parte estática. Nosotros ahorita queremos tener conectividad de esta computadora a esta máquina virtual. Entonces, ¿cómo ingresamos esa conectividad de aquí hasta acá? Ahora bien, nos vamos al router 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es ingresar al modo configuración. Al modo configuración. Configuración. Listo. Entramos al modo configuración. Y lo que vamos a hacer es colocar IP route. Y aquí es muy importante porque vamos a ingresar la IP. Vamos a ingresar la IP de la red a la que nos queremos conectar. ¿Entendido? Por ejemplo, tenemos IP route. Estamos en el router número 1. Estamos en el router número 1. Y vamos a conectarnos a la red de acá. A la red del Ubuntu Server. Nos vamos a conectar a la red 190.20.21.0. Entonces, lo que hacemos es colocar la IP de la otra red. ¿Cuál sería la otra red? Sería la 190.20.21.0. Asimismo colocamos la máscara 255.255.255.0. Aquí cabe recalcar que también se puede hacer de la siguiente manera. Poner la interfaz por donde va a ingresar. Por ejemplo, va a ingresar por aquí. Va a ingresar de este router a esta interfaz, a la 1.0. Pero también se puede colocar la IP por donde va a ingresar. Por ejemplo, aquí va a ingresar por la IP 20.20.21.2 en este caso, porque a este router le pertenecía de esa red la .2. ¿Listo? Enter. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos configurada estáticamente la conectividad. Por ejemplo, salimos, show IP route, y como pueden ver, nosotros ya tenemos conexión aquí, 190.20 vía, o sea, va a ingresar por la 20.20.21.2. Listo. Así mismo vamos a trabajar con el router número 2. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a entrar al modo configuración, vamos a ingresar al IP route y ahora vamos a colocar a la red que nos queremos conectar. Entonces vamos a conectarnos a la red 180.10.21.0. Entonces colocamos 180.10.21.0. Colocamos la máscara 255.255.255.0. Y ahí va por donde vamos a ingresar. Vamos a ingresar por el router. Entonces, ¿vía qué? Vamos a ingresar por la 20.20.21.1, recordando que en este router le asignamos la .1 de esa red. Entonces, enter, salimos con end y show IP route. Ahora vemos estáticamente, nosotros ya tenemos a la red 180, vamos a acceder a la 180.10.21.0 mediante por la interfaz 1.0 que podemos ver aquí, por la interfaz 1.0 que va a pasar por la IP 20, por la red 20.20.21.1. Vamos a ingresar por aquí. Entonces, eso. Así mismo, ya tenemos las dos configuradas. ¿Ok?
¿Qué más nos pide el video tutorial? Entonces, ya hicimos la configuración del enrutamiento estático. Ahora nos dice cómo se asigna la IP estática en el Ubuntu escritorio. Vamos a revisar si nuestras máquinas virtuales ya están abiertas. En este caso no enciende todavía. Podemos apagarla y podemos encenderla de nuevo. Vamos a esperar un momento que encienda y empezamos. Listo. Vamos a ver si empezó a abrir. Esperemos un momento que encienda la máquina virtual de Ubuntu escritorio para seguir con la práctica. Ahí empezó a encender la máquina virtual. Mientras esperamos que encienda, cabe recalcar que estas prácticas son mucho más rápidas, pero todo es mediante la práctica. Mientras más prácticas, más fácil se va a hacer. Suena un poco complejo, pero mediante la práctica se aprende mejor. Esperemos que encienda. También nos pide que agreguemos la IP estática del Ubuntu Server. Nos podemos ir al Ubuntu Server. Aquí, claro, cada uno tiene configurado. Por ejemplo, aquí ya tengo el login. Ingreso mi usuario, ingreso la contraseña e ingresamos. Por ejemplo, ingresamos al sudo, al modo de privilegio. Nos pide contraseña, obviamente. Ingresamos. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar al apartado de... Vamos a ingresar a... Ingresamos a esa carpeta. Vamos a revisar qué es lo que contiene esa carpeta. Tiene un archivo llamado 50cloudinit.yam. Vamos a ingresar a ese archivo mediante el editor Nano. Nano 50, presionamos Tab, ingresamos. Aquí lo que podemos ver es nuestra red. Entonces aquí tenemos una indentación. Entonces tenemos una jerarquía. Todo esto pertenece a Network. Entonces ingresemos donde tenemos nuestra IP estática del Ubuntu Server. Aquí la tenemos en address. Aquí tenemos la IP y esta IP la vamos a cambiar por con la que estamos trabajando. Listo. El DHCP4 se tiene que estar desactivado debido a que el DHCP4 asigna una IP automáticamente si está activado en true. Entonces aquí vamos a poner nuestra IP. Nuestra IP, ¿cuál sería? A ver, este es el Ubuntu Server. Tenemos el Ubuntu Server en la 190.20.21. 190.20.21 y esta sería la punto 2 porque la punto 1 ya está usando en el gateway. ¿Vía qué? Aquí tenemos que ocupar nuestro gateway. Entonces colocamos la 190.20.21.1. Listo. Entonces, para guardar, ¿qué es lo que vamos a guardar? Los cambios que ya hemos aplicado. Entonces, control O, enter, control X. Listo. Y para aplicar, net plan apply. Listo. Aplicado. Como una buena práctica, podemos reiniciar el sistema para ver los cambios. Reboot. Listo. Esperamos que ingrese.
En este caso también ya tenemos ingresada en nuestro Ubuntu escritorio. Pero vamos a continuar con el Ubuntu Server por el momento. Ubuntu. Ingrese más. Momento. Vamos a... Ya. Listo, ingresamos. Vamos al sudo. Nos pide contraseña. Ingresamos. En este caso, si podemos observar en la opción número 2, emp0s3, tenemos nuestra IP a la cual le asignamos 190.20.21.2/24. Listo. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos nuestra IP asignada estáticamente. Nos vamos a ir acá a la configuración del Ubuntu escritorio y aquí nos vamos a la configuración y de esta manera nosotros ahora vamos a aplicar nuestra IP y nuestra puerta de enlace, el gateway, y asimismo su máscara. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos el Ubuntu escritorio en la red 180.10. Entonces vamos acá, vamos a la 180.10.21.2. ¿Por qué? Porque ya tenemos asignada la punto 1 a la puerta de enlace o el gateway. Listo. Tenemos la máscara 255, 255, 255.0. Asimismo, ahora tenemos la puerta de enlace 180.10.21.1. Listo. Aplicamos. Ahora bien, en teoría, nosotros ya tendríamos que tener conectividad de aquí al Ubuntu Server, porque eso es el último que nos pide. Ya agregamos la IP estática al Ubuntu Server y también agregamos el Ubuntu escritorio, la IP. Entonces, ¿cómo se realizan las pruebas de conectividad entre los hosts? ¿Cómo lo realizamos? Mediante un ping para revisar que tengamos conectividad. Entonces aquí podemos abrir la terminal y podemos aplicar el ping. ¿A cuál vamos a hacer ping? Vamos a hacer ping al Ubuntu Server. El Ubuntu Server tiene la red 190.20. 190.20.21.2. Vamos a hacer ping al Ubuntu Server. Si podemos ver, nosotros estamos teniendo conectividad con el Ubuntu Server. ¿Listo? Dice, listo. Control C, terminamos. Entonces ahora vamos a revisar que tengamos conectividad del server al Ubuntu escritorio. Entonces, ¿qué realizamos? Un ping a la 180.10.21.2. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta que hicimos muy bien la práctica. Y tenemos conectividad entre el Ubuntu Server y el Ubuntu escritorio. Entonces, listo. Vámonos a nuestro escenario de GNS3. Y asimismo, nosotros ya podemos tener conectividad desde nuestro router. Podemos realizar un ping a la 190.20.21.2, que ese es el Ubuntu Server. Entonces, realizamos ping y sí, tenemos conectividad. De 5 enviados, receptó 5. Asimismo podemos irnos al router 2 y hacer ping a la 100. Asimismo vamos a hacer de ping desde el router 2 al Ubuntu escritorio que tiene esta red. Entonces a la 180.10.21.2 y tenemos conectividad. Eso ha sido todo. Muchas gracias por observar este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda y muchas gracias.